Muy bien, buenas noches, tengan todos. Vamos a continuar con el tema de derivada por definición. Entonces habíamos definido que la derivada era la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de una función. Por eso es bien común que en los ejercicios de derivadas nos piden la pendiente o ya sea la ecuación de una recta tangente. Y habíamos dicho que la definición de derivada o la fórmula general para encontrar una derivada se hacía a través de un límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x restándole la función original y todo esto dividido entre delta x. Entonces, en este ejemplo nos piden encontrar la derivada por medio de la definición y luego determinar la ecuación de una recta tangente a la gráfica en el punto en el cual x es igual a 2. Entonces, lo primero que vamos a determinar es la derivada. Entonces, aplicando la definición de derivada, esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Y vamos a sustituir x más delta x en todas las x de la función luego vamos a restarle la función original y todo esto dividido entre delta x. Habíamos dicho también que este límite, al ser evaluado o al evaluar 0 en delta x, nos iba a dar 0 en el numerador y 0 en el denominador. Entendiendo nosotros que este es un límite que tiene una solución algebraica. La solución algebraica dependerá del tipo de función. Y entonces nuestro objetivo siempre será simplificar la expresión. Utilizando procedimientos algebraicos. Entonces, la primera sustitución donde está x más delta x en la x al cuadrado es lo que nosotros conocemos como un producto notable. Entonces desarrollamos el producto notable, el primero elevado al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo
elevado al cuadrado. Luego, aquí multiplicaríamos nada más el 1 por todo lo que está dentro del paréntesis. Tendríamos más x más x más 2. Y finalmente multiplicaríamos el signo negativo por todo lo que está dentro del paréntesis. Menos x cuadrado menos x menos 2. Todo dividido por delta x. Entonces, operamos los términos semejantes en el numerador. X cuadrado con menos x cuadrado. X con menos x y 2 con menos 2. Ahora nos damos cuenta que cada uno de los términos que queda en el denominador tiene a delta x como factor común. Extraemos factor común delta x del numerador. Y ahora perfectamente podemos cancelar el delta x del numerador con el delta x del denominador. Para esta nueva expresión no representa ningún problema evaluar 0 en delta x. La derivada entonces es dos x más 1.
Muy bien. Entonces, ahora vamos a determinar la ecuación de la recta tangente. Recuerde que para determinar la ecuación de la recta tangente empleamos el método punto pendiente. Entonces voy a determinar la pendiente. Y para ello voy a sustituir el valor de x proporcionado del punto en las x de la derivada. Y el valor de x del punto es menos 2. 2 por menos 2 es menos 4. Menos 4 más 1 es menos 3. La pendiente es menos 3. También necesitamos el punto, porque nos proporcionaron el valor de x del punto. Pues recuerde que el punto se compone de un valor de x y un valor de y. Necesitamos determinar el valor de y. Y este se obtiene sustituyendo el valor de x en la función original. Sustituimos menos 2 en las x de la función. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 menos 2 es 2. Y le sumo 2 y obtendríamos que el valor de y es 4. Entonces el punto es menos 2, 4. Tengo el punto, tengo la pendiente. Entonces perfectamente puedo determinar la ecuación. La fórmula punto pendiente y menos y1, que en este caso y1 vale 4, va a ser igual a la pendiente menos 3, que multiplica a x menos x1. En este caso x1 es menos 2. Y en menos 4 va a ser igual a menos 3 por x a 2, porque menos por menos da más. Y menos 4 va a ser igual a menos 3x menos 6. Entonces la ecuación será menos 3x menos 2. En este ejercicio no se nos pidió graficar la ecuación y la recta tangente, ¿no? Eso usualmente no es común en las evaluaciones, en los exámenes, por cuestiones de tiempo.
Ok, veamos el siguiente ejercicio. Solo nos piden determinar la derivada y obviamente vamos a emplear la definición de derivada. Entonces la derivada va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 y evaluamos la función con x más delta x. Y luego vamos a restarle la función original. Todo esto va a estar dividido por delta x. En este caso, voy a desarrollar el numerador, todas las expresiones algebraicas que puedan desarrollarse mediante algún método se desarrollan y se harán las operaciones algebraicas que correspondan. La primera expresión es un producto notable. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Aquí voy a multiplicar el menos 4 por todo lo que está dentro del paréntesis. Menos 4x menos 4 delta x más 3. Y acá voy a multiplicar el signo negativo a todo lo que está dentro del paréntesis. Menos x cuadrado más 4x menos 3. Todo dividido por delta x. Y vamos a proceder a operar los términos semejantes, a reducir términos semejantes. Y al reducir estos términos semejantes, las expresiones que quedan deberían de tener a delta x como factor común. X cuadrado con menos x cuadrado menos 4x con 4x 3 con menos 3.
es tal como habíamos dicho. Las expresiones que quedan tienen a delta X como factor en común. Extraemos delta X como factor común. Y ahora podemos cancelar el delta X del denominador. Para esta expresión no hay problema de evaluar 0 en delta X. Por lo tanto, la derivada va a ser igual a 2x menos 4. Okay. Esta es una función un tanto diferente. La mayoría de los ejercicios que resolvemos son funciones polinómicas. Esos son los más sencillos de resolver y son los que usualmente ponen en los exámenes. La razón, me imagino, es por el tiempo. Ahora que como los exámenes se hacen en línea y eso podría cambiar, pero el procedimiento es el mismo para todo. Las funciones se simplifican utilizando el procedimiento algebraico que corresponda, que son cosas que ustedes ya las saben y las hemos utilizado tanto en los límites y las seguiremos empleando en las derivadas. Siempre vamos a plantear el límite. Cuando delta X tiende a 0. Y vamos a hacer una
un radical aquí para luego solo copiarlo y pegarlo. Entonces vamos a sustituir x más delta x en todas las x de la función. Aquí solo hay una x. Luego vamos a restarle la función original. Todo esto lo dividimos entre delta x. Entonces, este es un cociente o una función racional que incluye en uno de sus miembros una expresión que contiene un radical. Entonces, nosotros comúnmente empleamos la racionalización para simplificar este tipo de expresiones. ¿Y cómo son raíces cuadradas? Entonces, vamos a completar una diferencia de cuadrados. Entonces, el conjugado sería más la raíz de 2
menos x al cuadrado. Vamos a tener la misma expresión tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, en el numerador, como completé una diferencia de cuadrados, voy a tener el cuadrado del primero, que solo eliminaría el radical, menos el cuadrado del segundo. Y como desaparece el radical y este signo negativo afectaba todo el radical, entonces voy a poner a toda la expresión dentro de un paréntesis, porque este signo va a afectar a toda la expresión. Y en el denominador solo voy a tener el producto de los dos denominadores. Entonces tengo que resolver el numerador. Aquí tengo un producto notable y luego voy a multiplicar ese signo por todo lo que está dentro del paréntesis. Cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Ahora solo me quedaría multiplicar el signo negativo por todo lo que está dentro del paréntesis.
Y ahora sí, en el numerador podemos operar los términos semejantes. Oh, aquí tengo un pequeño error. Este es más. Y una vez que reducimos los términos semejantes, todo lo que queda en el numerador tiene a delta X como factor común. Ahora podemos simplificar el delta X del numerador con el delta X del denominador. Y para esta expresión no representa un problema evaluar 0 en delta X.
Entonces, como en el denominador hay una suma ahí, raíz de 2 menos x cuadrado más raíz de 2 menos x al cuadrado es 2 veces la raíz de 2 menos x al cuadrado. Podemos simplificarlo. Entonces la derivada menos x entre la raíz de 2 menos x cuadrado. Ok, veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es una función racional, un cociente. El procedimiento siempre va a ser el mismo, por lo menos en el planteamiento de la derivada. El planteamiento del límite. Lo que va a diferir es cómo vamos a simplificar, y eso dependerá de la expresión. En este caso, como es una fracción algebraica, la solución se obtendría haciendo sumas y restas de fracciones algebraicas. Entonces, vamos a sustituir x más delta x en las x de la función. Y luego dice que le vamos a restar la función original. Y todo esto va a estar dividido por delta x. Entonces, en el numerador nosotros tenemos una resta de fracciones algebraicas. Entonces el procedimiento se va a centrar en realizar esa resta
de fracciones algebraicas. Y para llevar a cabo una resta de fracciones algebraicas, nosotros primero determinamos el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor, como lo quiera llamar. Y aquí básicamente sería el producto de los dos denominadores. Primero voy a expresar el denominador ya haciendo el producto de 2 por todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces el primer factor sería 2x más 2 delta x menos 1 por 2x menos 1. Luego voy a dividir este producto entre cada uno de los denominadores. Entonces voy a dividir esto entre esto y me va a quedar 2x menos 1. Y si lo multiplico por 1, me quedaría 2x menos 1. Luego divido esto entre 2x menos 1 y me quedaría 2x más 2 delta x menos 1, pero multiplicado en este caso por menos 1. Voy a poner el signo menos, voy a abrir un paréntesis, voy a colocar 2x más 2 delta x menos 1. Lo divido entre delta x. Ahora voy a operar el signo negativo.
Ahora voy a operar los términos semejantes en el numerador. Y ahora vamos a proceder a realizar la división. Recuerda que la división la vamos a realizar una vez que tengamos factorizado todo en numeradores y denominadores. Es decir, que todo tiene que estar expresado en productos. No pueden haber sumas y restas. Entonces, este sería el equivalente a tener a 1 en el denominador, solo que usualmente eso no se escribe. Y entonces ahí realizamos la división, multiplicamos medios con medios y extremos con extremos. Ustedes usualmente a eso se refieren como operación oreja. Y ahora cancelamos el delta x del numerador con el delta x del denominador. Para esta expresión no hay problema si evaluamos 0 en delta x. Entonces la derivada
Bueno, diríamos 3. Nos quedaría menos 2 sobre 2x menos 1 por 2x menos 1. Esto al final sería menos 2 sobre 2x menos 1 elevado al cuadrado. Y esa sería la derivada de ese cociente. ¿Tienen alguna pregunta o duda sobre estos ejemplos que acabamos de resolver? Porque tenemos que continuar con los temas y después de esto procederemos a ver teoremas o reglas de diferenciación. Me dice ahí en 2 delta x, pregunta Delmi, no solo se cancelaría la delta x. Veamos, en cuál de este ejercicio tiene 3 líneas. ¿En cuál línea sería? En la tercera. Aquí. Entonces me dice, no lo sé, dejando el 2. No, porque el 2 está multiplicando a delta x. Y tal como le respondió Héctor ahí, 2 por 0 es 0. Sí, es correcto. De nada. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? ¿Alguna duda? Ok, si no hay más dudas, vamos a hablar ahora de las reglas de diferenciación. También algunos les denominan propiedades de la derivada. Pero esto básicamente son reglas de diferenciación. Y a ustedes en el material tienen este cuadrito de la regla, solo que aquí al lado las vamos a ir desarrollando pequeños ejemplos de cada una de esas reglas. Entonces, la primera regla dice que si la función es una constante y nosotros nos referimos a constantes a cualquier valor de la recta numérica, positivos, negativos, enteros, fracciones, etc. Entonces dice esta propiedad o esta regla que la derivada de es cero. Entonces, aquí tenemos una función f de x igual a 5. La derivada, de acuerdo a la regla, es 0. Esa regla
no creo que tiene ningún problema. Luego, esta regla número 2, yo la voy a tratar junto con esta número 3 y que aquí le puse en el enunciado número 2, porque básicamente es la misma regla. Entonces, dice que cuando usted tiene x elevado a una potencia n, donde n es un número real, volvemos, ¿verdad?, a una constante o un número real, es cualquier número de la recta numérica. Entonces dice que para obtener la derivada vamos a pasar el exponente a multiplicar a la expresión y le vamos a restar una unidad al exponente. Es decir, la derivada de esta expresión sería, como es x a la 5, el 5 pasa a multiplicar a x y luego a este exponente 5 le restaríamos una unidad, o sea que esto sería 5x elevado a la 4. La siguiente tenemos x al cubo, esa es la derivada, sería igual, paso el exponente a multiplicar, 3x, y le resto una unidad al exponente, 3 menos 1 sería 2. Y ustedes ven aquí ya no hice esto, ¿no? Porque eso no es un procedimiento como que haya que dejar constancia, ¿no? Entonces, para ahorrarnos y es más práctico, hacemos esas operaciones y solo escribimos el resultado. Luego tenemos que la función es x a la menos 3. Y aplicamos siempre el teorema, porque recuerde que n es un número real, no importa si es positivo, negativo, si es una fracción o un entero. La regla siempre se va a aplicar de la misma forma. Sería menos 3 por x elevado a la menos 3 menos 1. La vuelvo a escribir solo porque como aquí el exponente es negativo y le estoy restando una unidad, y esto va a ser menos 3 elevado, menos 3x elevado a la menos 4. Porque cuando usted tiene una resta de dos números negativos, es como el equivalente a sumarlo, pero conservando el signo negativo. No sé si esa es la mejor forma de explicar eso. Y en el caso de x, digamos que x está elevado a un exponente 1. Entonces la derivada sería x a la 0, ¿verdad? Porque al exponente 1 le resto una unidad y me quedaría 0. Y cualquier cosa elevada a la 0 es 1. Es por eso que aquí se establece que la derivada de x es 1. Y luego la forma de recordarlo establece que la derivada de la función identidad es 1. Luego tenemos esta otra
propiedad o regla que dice que cuando usted tiene una constante que multiplica a una función, la derivada se obtiene multiplicando a la constante por la derivada de la función. Es decir, la derivada en este caso sería, copio el 5 y lo voy a multiplicar por la derivada de x a la 4, que aplicando la regla anterior sería 4x al cubo. Pasa el exponente a multiplicar y al exponente le resto una unidad. Y mire que aquí estamos cubriendo también la 4 y la 5, porque básicamente son lo mismo. Solo que en la número 4 habla para cualquier función y en la 5 habla específicamente de una función polinómica, pero esto va a funcionar para cuando tengamos el producto entre una constante y cualquier función. Copiamos la constante y se deriva la función. En el siguiente caso, tenemos una función similar, solo que el exponente es negativo. Entonces, la constante multiplica al exponente. Y al exponente le restamos una unidad, como era menos 3, ahora es menos 4. Menos 12, x a la menos 4. Ok, y las siguientes dos las hemos unido también porque habla de sumas y restas de funciones. Entonces, cuando usted tiene una función que es una suma de funciones, la derivada puede obtenerse determinando las derivadas individuales y luego sumando las restándolas. Y no siempre usted va a tener una suma o resta de funciones, sino que va a tener, como en el caso del ejemplo, un polinomio, o sea, varias expresiones sumándose y restándose entre sí. Entonces veamos la derivada de esta función. Entonces voy a encontrar la derivada de 4x al cuadrado, que es 8x. La derivada de menos 2x, que sería menos 2. Voy a agregarle esto porque a veces preguntan. En realidad la derivada es menos 2, ¿verdad? Porque el 1 no se escribe, la derivada de x, que es 1. Y finalmente vamos a agregar aquí también algo que no debería de ir, solo para recordar que esa es la derivada de la constante. La derivada es
8x menos 2. Entonces, habrán algunas expresiones que para poder aplicar la regla habría que reexpresarla. Entonces, en esta función hay una suma de dos fracciones. Ahora, como las reglas no son específicas para fracciones, entonces tendríamos que reexpresarla de forma de poder utilizar las reglas que se nos dieron. Entonces, por ejemplo, x sobre 7 lo voy a escribir como un séptimo de x, y ahora lo que tengo es una constante multiplicando una función. Luego, a esto le voy a sumar 7 que multiplica a 1 sobre x, y este también lo voy a reexpresar como el inverso, para expresarlo como 7x a la menos 1. Entonces, ahora ya tengo expresada la función de forma que me sea más sencillo aplicar la regla de diferenciación. Entonces, la derivada de un séptimo de x sería un séptimo. Un séptimo es la constante. La derivada de x es 1. Luego, voy a derivar 7x a la menos 1. El exponente menos 1 multiplica a 7, sería menos 7. Y x a la menos 1 le voy a restar una unidad y me quedaría x a la menos 2. Ahora, siempre en los exámenes se nos pide, eso es bien común, que dejemos expresadas nuestras respuestas sin exponentes negativos. De ahora en adelante, las respuestas las escribiremos sin exponentes negativos. Básicamente aquí es revertir el inverso. Sería 7 sobre x al cuadrado. El siguiente ejemplo es un producto, ¿no? Pero aplicar la regla del producto para este tipo de ejercicios no es práctico. O sea, es hacer más complicado el proceso. Entonces, lo más conveniente sería simplificar esa expresión, porque la regla del producto usualmente se utiliza para derivar un producto de funciones un poco más complejas. Entonces, aquí lo que tenemos es x a la medio, factor de 5, menos 6x, más 3x elevado a la 1/4. Y entonces multiplico y tengo 5x al medio menos 6x a la 1 medio más 1, porque como estoy aplicando las propiedades de los exponentes, copio la base, se suman los exponentes, 1 medio más 1 es 3 medios. El último sería
más 3 x a la 1/2 más 1/4. Y 1/2 más 1/4 serían 3/4. Porque en 1/2 hay 2/4 más 1/4, 3/4. Ahora sí, voy a derivarlo. Y aplico la regla de diferenciación. 5/2 de x a la 1/2 menos 1 sería menos 1/2. Luego, 6 por 3/2 sería 18/2. 18/2 es 9. Menos 9. X a la 3/2 menos 1. 3/2 menos 1 sería 1/2, ¿verdad? Porque en una unidad hay 2/2. 3/2 menos 2/2, 1/2. Y el siguiente sería 9/4 de x elevado a la 3/4 menos 1, que sería menos 1/4. Al final, dejando esto expresado sin exponentes negativos, el siguiente ejemplo es un cociente, pero les decía también en este caso valdría la pena simplificarlo. O sea, no sería práctico aplicar la regla del cociente a este ejercicio. Entonces podríamos simplificarlo. Y el último lo expresamos como la inversa. Y ahora perfectamente podemos derivarlo. 8x, la derivada de 7 es 0, y aquí sería menos 1 por menos 4 más 4x a la menos 1, que es menos 2. Bueno, y por el día de hoy nos quedaríamos ahí porque las reglas del producto y cociente llevan un poquito más de tiempo, ya casi no tenemos tiempo.